Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos al presidente de Coparmex en la línea, Gustavo de Hoyos. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Un saludo para ti, para Pepe y para Marco. Gracias. Oye, Gustavo, Gustavo. yo he sido muy crítica y Salomón Chertoriski, no se diga, de estas declaraciones que hiciste ayer en torno a que no hay posibilidades para subir el salario mínimo de aquí a diciembre. Y la pregunta que nos hacemos todos, bueno, si ya se desvinculó el salario mínimo de las sanciones, multas, prerrogativas, partidos, etcétera, se creó la UMA, se modificó la Constitución y en principio ya no había ningún, como que dice, obstáculo para poderla subir el salario mínimo. Yo no digo que se suba de golpe 20 o 30 pesos, pero que sí gradualmente pudiera subirse más allá de los raquíticos aumentos que aprueba la Comisión del Salario Mínimo cada año. ¿Por qué no hay condiciones? Nunca va a haber condiciones, entonces. Gracias, Mari Carmen, por la pregunta. Lo que hemos venido señalando es que lo que el país necesita es que logremos construir juntos una política salarial de largo plazo. Nosotros en el sector empresarial, Mari Carmen, estamos plenamente conscientes de que es una asignatura pendiente y lo que nos preocupa es de que ese tema ya lo abordemos con una perspectiva, repito, de largo plazo. Por muchos años hemos tenido una dinámica en la cual se han generado incrementos a veces mayores, a veces menores, pero siempre respondiendo a una coyuntura. Y la experiencia lo que nos ha demostrado que esta visión de corto plazo, que responde pues obviamente a una necesidad que hay que reconocerlo está ahí, de que nuestros trabajadores tengan mejores ingresos, no nos ha llevado a tener una política que haya permitido en el largo plazo que se acrecente la capacidad de compra de los trabajadores. Entonces, más que un debate sobre si debe ser en el mes de julio o agosto, yo creo que hay una coincidencia en todos de que es un tema de la mayor relevancia, que la fórmula, como lo hemos venido afrontando por los últimos años, no ha sido exitosa y que tenemos que encontrar un mecanismo que garantice que hay una evolución que, salvaguardando la estabilidad económica, pues permite así, hay que decirlo, mejorar la capacidad de todos los trabajadores mexicanos. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola, Marco Antonio, muy buenas noches. Gustavo, ¿cuál es esa vía que ustedes sugieren o que pueden observar para realmente elevar el nivel de ingresos de los mexicanos? Porque de que es un tema pendiente y necesario, lo es, pero ustedes tienen pues una ruta que proponen seguir. ¿Cómo se haría? ¿De qué manera se lo podría lograr? Sí, Marco Antonio, me parece que el tema fundamental que tenemos que lograr un consenso y que lo he estado planteando la Coparmex desde hace algunos meses es en la necesidad de que haya esta visión de largo plazo. Repito, lo decía hace un momento, el estar pensando siempre en los julios o en los diciembres, en el porcentaje fulano o en ciertos pesos, no nos ha traído un buen dividendo. Lo que tenemos primero que nada es definir cuál es la aspiración que tenemos como país y fijar una meta en el tiempo para conseguirla. Déjame plantearlo de esta manera. La propia OCDE ha empezado a definir expectativas de qué nivel deben tener los salarios mínimos en las economías, referenciando estos salarios mínimos al ingreso promedio que se da en la economía formal. En México es especialmente complejo trazar esta ruta porque sabemos que más de la mitad de la economía está en la informalidad. Entonces, construir estos indicadores tiene una complejidad mayor que en otras economías donde la informalidad no está tan presente. Entonces, para concretar el punto, lo que necesitamos es definir en conjunto, desde luego el gobierno, la representación obrera y los empresarios, cuál es esa meta que tenemos, cuál es la ruta para construirla, no de aquí a diciembre, sino de aquí probablemente al 2030, que son los 17 objetivos del desarrollo sustentable que ha fijado las Naciones Unidas, y a partir de eso empezar a fijar una ruta para que, tomando en cuenta siempre la productividad, podamos empezar a avanzar de una manera mucho más acelerada de lo que lo hemos visto en el pasado. Creo que aquí se han dado pasos muy importantes. Todo esto de la desindexación de salario mínimo ha sentado desde luego ya las bases normativas para que no haya otro tipo de impedimentos, otro tipo de asuntos que metan ruido, y yo creo que estamos en la ruta de construir ese acuerdo. No va a ser algo sencillo, desde luego, no todas las empresas tienen la misma capacidad, pero creo que sí hay un gran consenso de que tenemos que avanzar en esta dirección. Sí, mi querido Gustavo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, José, gusto en saludarte. Igualmente quiero saludarte. Oye, pero en esta ocasión fíjate que ahora sí no entiendo la Coparmex, no los entiendo con esa
propuesta. En efecto, los salarios contractuales, los que se negocian con los sindicatos, deben ir forzosamente ligados a la productividad. Inflación más productividad, si no, bueno, pues se comerían en la empresa. Solo así es ganar, ganar, desde luego. Sin embargo, el salario mínimo tiene otra lógica, una lógica que por lo menos tenga la línea de la pobreza, que sea de supervivencia, que sea precisamente esto, un mínimo el salario. Hoy en día no lo es. Una persona no puede sobrevivir con este salario mínimo. ¿Por qué mantenerlo? Mira, es un rezago, José, que se ha ido generando ya por muchos años. Desafortunadamente, las medidas de choque en la economía no siempre son lo más recomendable y pueden generar otros desequilibrios. Nosotros reconocemos con plena convicción de que el nivel actual de esos salarios mínimos distan mucho de lo que debiera ser nuestro objetivo como país. Lo que tenemos es que encontrar la fórmula, que no la tenemos hoy en día, hay que decirlo, hay propuestas, pero no hay una fórmula aceptada por todos de cómo avanzar más rápido en ese salario mínimo. Ciertamente tiene que subir, pero sin generar una afectación en la economía. Aquí hemos empezado a recibir distintos estudios por parte de tanto universidades como organismos internacionales. Ya se están discutiendo por las representaciones obreras y por la representación empresarial, y yo espero que esta ruta nos pueda conducir para que en los próximos meses tengamos una nueva política, no solamente en la parte contractual que tú referías, sino de hecho centrada en lo que es el salario mínimo. Pero, a ver, yo también voy a seguir protestando, Gustavo, porque pues es muy fácil hablar de vamos a hacer una política salarial, no hemos hecho una política salarial aquí en México, hay que hacerla, pero mientras el trabajador que vive con el salario mínimo pues está pues perdiendo cada vez menor poder adquisitivo, porque si bien es cierto que la inflación es de 2.54, pues hay muchísima anualizada, hay muchísimas cosas que han subido mucho más del 2.54, que finalmente la inflación mide una canasta de productos básicos, y fuera de eso, pues la inflación es mayor. Y bueno, ya él le dice al trabajador, tú aguántate, porque algún día va a haber una política salarial, y algún día vamos a incrementar el mínimo. Cuando ya yo insisto, se hizo todo esto de la reforma de la Constitución, y yo no veo de veras de parte de ustedes un mínimo esfuerzo para decir, bueno, vamos a subir aunque sea un cachito más del... Este año subió, creo que 4% el salario mínimo. El año próximo, con una inflación del 3%, van a querer subir 3.8, otros 2 pesitos que no alcanzan para nada. Mari Carmen, hay una completa convicción tanto en los representantes obreros como los representantes patronales, que tenemos que encontrar una fórmula que nos permita avanzar de una manera más acelerada. Dicho con toda claridad, necesitamos que nuestros trabajadores ganen más. Desde luego, también tenemos la preocupación de que este aceleramiento no vaya a tener efectos negativos y que a la larga puedan perjudicar en lugar de beneficiar ya en el mediano y en el largo plazo a los trabajadores. Podemos recordar que en la década de los 80 en algunas ocasiones se dieron incrementos de doble dígito de niveles de 20 y 30%, no necesariamente bien madurados, bien reflexionados, y lo que ocasionaron fueron espirales inflacionarias. Ahí yo creo, repito, completa convicción, completa coincidencia en que tenemos que fijarnos objetivos mucho más ambiciosos como país en ese sentido. Es impostergable entrarle al tema. Sin embargo, me parece que no puede ser simplemente definiendo una aspiración de un día para otro y decretando un incremento que sí podría generar el cierre, sobre todo en la microempresa, que es donde hay menos capacidad de absorción de estos incrementos. De tal suerte que yo creo que estamos en la ruta correcta, hay que hacer el mejor esfuerzos para acelerar el acuerdo. Yo creo que las distintas opiniones que se han vertido por funcionarios públicos, por las representaciones obreras y patronales, en todas ellas veo gran coincidencia en la necesidad de lograr un incremento importante en próximas fechas, pero hay que hacerlo, aunque haya sentido de urgencia, y sí lo tenemos, bien meditado, bien estructurado, para que realmente esto ayude en el largo plazo y no nada más sea una solución que, repito, se nos evapore en unos cuantos meses. Gustavo, por esta vía que ustedes sugieren, que proponen, ¿en cuántos años calculas que se podría estar incrementando el salario? Desde ya tendríamos que empezar, pero déjame poner una referencia. Hace apenas unos meses, en noviembre del año pasado, las Naciones Unidas fijaron los nuevos 17 objetivos que han llamado del desarrollo sustentable. Son los objetivos que vienen a sustituir aquellos famosos objetivos del milenio. Y entre esos objetivos están trazados claramente los objetivos en materia salarial, es decir, que el salario debe de siempre asegurar que una persona que está en economía formal
en ningún caso está en condición de pobreza. En este caso los objetivos están trazados de aquí al 2030, es una ruta que se ha trazado a nivel internacional, que desde luego la aspiración nuestra debe ser como país avanzar de manera mucho más rápida, pero creo que ahí es un buen referente de cómo va a evolucionar ese sentido de la humanidad y cómo podemos hacerlo nosotros en México de manera muy consistente. Pues Gustavo nos agarra la guillotina. Gustavo de hoy es presidente de la Coparmex. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias.